Ahora bien, hermanos, nos estamos acercando a la Pascua, faltan unas cuantas semanas, y al mismo tiempo debemos estar acercándonos a Jesucristo. Él nos hace una solemne invitación, hermanos, a acercarnos a Él. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran al capítulo 11 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a considerar esta solemne invitación que nos hace el Maestro. Ahora que nos acercamos a la Pascua, es una manera de prepararnos, la mejor, acercarnos a la luz. Recuerde que hay gente, Él es la luz, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora que nos acercamos a la Pascua, debemos examinarnos, como nos exhortó don Adalberto Díaz, para saber si estamos verdaderamente haciendo su voluntad y obedeciéndole, porque no solo se acerca esta Pascua, se acerca el fin, hermanos. No sabemos cuántos años todavía, pero sabemos que el tiempo no se detiene y que lo que ha de cumplirse se cumplirá. Y debemos estar listos como las vírgenes prudentes con las lámparas encendidas, preparándonos diligentemente para el encuentro con Jesucristo, mis queridos hermanos. Por eso, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, les pido que vayan allí, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, vamos hoy a estudiar este acercamiento a Cristo, que es acercarnos a la luz. Y dice así, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora bien, sabemos que todos hemos pecado, hermanos, pero Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, para que viniesen a la luz y se arrepintieran al ver y comprender los pecados, aún los que hemos cometido por ignorancia, como trataremos de estudiar un poco hoy. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que no está dispuesto a arrepentirse, huye de la luz, hermanos, y saca toda clase de disculpas y pretextos para no ser expuesto a la luz, al rostro de Dios, como dijo Moisés, pusiste nuestras faltas delante de tu rostro. Sabemos que el rostro de Dios brilla más fuerte que el sol y nada se oculta de él, hermanos. No podemos ocultar nada de Dios. Entonces dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Examinémonos, ¿estamos acaso encubriendo nuestros pecados, hermanos, nuestras faltas? ¿O estamos dispuestos, el que encubre sus pecados no prosperará? Ustedes recuerdan bien y tal vez volveremos a esa escritura en el libro de los Proverbios. Y luego dice, más el que practica la verdad, o sea, el que está dispuesto a seguir la verdad y arrepentirse y cambiar, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Antes de ir al Evangelio de Mateo, o aún en el Evangelio de Mateo, quiero que vayan al capítulo 23 de ese mismo Evangelio de Mateo. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Vemos aquí un ejemplo de lo que ocurrió cuando Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No querían ser expuestos a la luz para que sus obras fueran manifiestas y arrepentirse y cambiar. Por eso Dios mandó primero a Juan el Bautista para que fuera preparando el terreno de aquellos que verdaderamente confesaban sus pecados y se arrepentían y cambiaban para estar listo el camino para recibir al Mesías. Hoy Dios, por medio de la iglesia, nos está preparando a nosotros, hermanos, y al mundo con un testimonio, y a nosotros preparándonos para el retorno de Cristo, hermanos, para que encuentre un pueblo bien dispuesto.
Pero veamos la exclamación de Jesucristo ya al finalizar su ministerio, después de haber venido a los suyos y que los suyos no lo recibieron. No querían la luz, hermanos. Y veamos lo que dice aquí en el capítulo 23, versículo 37 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. Y sabemos que Cristo lloró cuando vio la ciudad, como lo dice Lucas, cuando se acercaba montado sobre aquel pollino, hijo de asna, y vio la ciudad y vio con su visión profética y divina el futuro que le esperaba por no haberse arrepentido. Y ni siquiera muchos de ellos recibieron su testimonio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios hoy nos invita a que nos acerquemos a Él y busquemos un refugio en Él. Y luego dice, o sea que no quisieron venir a la luz, y ofrece ese amor fraternal, digo maternal, hermanos, de una gallina que reúne los pollitos para protegerlos debajo de sus alas. Se compara Él con eso, hermanos. Esa ternura la que tenemos que tener en cuenta para saber que cuando vamos arrepentidos de los errores que hemos cometido, vamos a encontrar a alguien que tiene compasión y que vino precisamente a morir para borrar nuestros errores, no para que siguiéramos en ellos, sino para que venciéramos y los superáramos y anduviéramos siempre a su luz, a la luz de su rostro. Y luego dice, no quisiste. Que Dios no nos diga eso a nosotros, hermanos. Y ahora nos estamos acercando a la Pascua, debemos acercarnos a Jesús, como los pollitos cuando tienen miedo, cuando están asustados, o cuando tienen frío, o tienen hambre, vienen a buscar el amparo, el refugio bajo las alas de una gallina. Qué humildad, qué bondad y qué ternura, la del Rey del universo, Hijo del Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Cómo se compara, para que veamos que Él viene con misericordia, con amor y con ternura a ofrecernos perdón y no a asustarnos, para que nos acerquemos a Él. Y luego dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Él descienda sobre un caballo blanco, acompañado con los primeros frutos, hermanos, a establecer un reino mundial de paz, entonces sus ojos serán abiertos y clamarán y llorarán, porque verán al que traspasaron, y todos lo hemos traspasado, porque Jesucristo murió para pagar la pena de muerte de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Ahora volvamos a Mateo capítulo 11 y veamos cómo Jesucristo, así como cuando vino y los invitó, vengan, abríguense bajo el amparo de Dios y arrepiéntanse. Veamos y vamos con la ayuda de Dios a analizar. Yo no pretendo agotar este tema. Es grandioso, es sublime, como la palabra de Dios es viva, como nos dice el capítulo 4 de Hebreos. La palabra de Dios es inagotable. Pero vamos a ver algunas lecciones, mirando esa invitación que Jesucristo nos hace con ese corazón fraternal y maternal que tiene con respecto a nosotros y con respecto a nuestros errores, para que vengamos sin temor a Él, hermanos. Me dice aquí una vez más en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, Mateo 11, versículo 28. Venid a mí. Ahí está una vez más llamándonos, como llamó a los de Jerusalén y a los de su pueblo. Venid a mí. O sea que tenemos que tener el valor de ir presentarnos a la luz, pero con un corazón arrepentido. Y Jesucristo y Dios dice, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Dijo David, después de los errores tan graves, gravísimos que cometió, se humilló delante de Dios, bajó su cabeza y acudió a su ternura, a su perdón. No para que le dijera, no has hecho nada malo. Al contrario, para reconocer hasta el fondo de sus entrañas el mal que había hecho, hermanos.
y a venir a pedir perdón con un corazón humillado. Eso es lo que Él espera de nosotros y es lo que nos ofrece, pero nos ofrece con maternal ternura para que no temamos. Él vino a morir, a llamar a pecadores al arrepentimiento, hermanos, y el que diga que no ha pecado es mentiroso. Todos fallamos. Y luego dice, una vez más, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién no está trabajado y cargado, hermanos? Y en esta época del año, Satanás, el diablo, aumenta sus ataques contra los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo que se preparan para la Pascua, para desanimarlos, para que no vayamos, para que no escuchemos la invitación que el Maestro nos hace, para desanimarnos, hermanos. Pero Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién no está? Él quiere que vengamos no únicamente, se refiere a los pecados. ¿Quién no tiene frustraciones, hermanos? ¿Quién no está cargado y trabajado? ¿Quién no tiene problemas de familia, problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de salud, problemas de toda índole? Y por eso Él lo pone genérico, porque no hay nada que pueda limitarse y de uno decir, este tipo de condición yo no la puedo presentar ante mi Maestro, ante mi Señor, que me ofrece refugio, trabajado y cargado, aún cargado de pecados. Pero tenemos que acudir a Él, hermanos. Y luego dice, miren qué promesa, hermanos, la misma que le ofreció a los hijos de Jerusalén. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os pondré bajo mis alas, y os ofreceré un refugio, y os enseñaré mi camino, y os haré bien. Ahora y por siempre, llevad mi yugo sobre vosotros. Hay condiciones, pero primero nos llama y apela a nosotros. Vengan así como están, cargados. Sin embargo, hay condiciones. Como lo vemos, Dios no dará por inocente al culpable. Es parte de su carácter. Dios no puede pasar por alto nuestras fallas, pero nos ofrece con amor y ternura que vengamos a Él con un corazón humilde. Y Él nos perdona, hermanos. A eso vino desde su trono y se hizo hombre. Precisamente para eso. Aprovechemos, hermanos, mientras Él puede ser hallado, como dice Isaías. Llevad mi yugo sobre vosotros. En un momento vamos a estudiar lo que esto significa. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos está dando el ejemplo Él mismo de la actitud con la cual debemos venir a Él. Y que vengamos a Él para que nos enseñe a tener un corazón humilde y a tener un corazón manso, lento para la ira, humilde, que no tenga temor de pedir perdón a Dios o a su prójimo. Primero que todo, antes de llegar ante Dios, si hemos ofendido a alguien, a veces no vemos nuestras actitudes y Dios nos examina hasta el fondo de nuestro ser y nos muestra los pecados ocultos, porque aunque sean por ignorancia, no dejan de ser pecado. Y lo veremos un poco más adelante con la ayuda de Dios. Se necesita humildad para estar en paz unos con otros, para uno reconocer sus errores y no darle lugar al orgullo, porque así no nos podemos abrigar bajo las alas del Maestro. Él quiere un corazón humilde y valiente, que sea capaz de ir a pedir perdón cuando ha ofendido y sea capaz de perdonar cuando ha sido ofendido, estando consciente de lo que Dios nos perdona a nosotros, hermanos, y cómo debemos de ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo vamos a explicar más a fondo en un momento qué significa eso. Usted le puede preguntar a 10 personas, oye, ¿y el yugo qué es? Y van a oír 10 respuestas distintas. Estas cosas ya las hemos explicado antes, pero como dice el apóstol Pedro, yo no me cansaré de repetírselas. Pero hay muchos hermanos nuevos en diferentes puntos del mundo hispano, en la ciudad de Sevilla, Valle. Un saludo cariñoso, hermanos, si nos están escuchando desde allá. En Ecuador se reúnen ya lugares, son nuevas congregaciones, grupos pequeños aquí y allá, hermanos. Hasta en Punta Arenas, en Chile, y desde luego en Río Grande, en la Tierra del Fuego.
Y en todas partes hay hermanos nuevos que necesitan volver a oír esto. Y si ya lo sabemos, nosotros necesitamos que nos lo repitan. Y yo lo estoy repitiendo para mí mismo, hermanos. Yo también tengo que arrepentirme. Y esto me ayuda a hablarles a ustedes con cariño sobre esto, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. ¿Qué cosa añora uno más? Sobre todo, el siglo XX se llamó el siglo del estrés, y el XXI se puede llamar el siglo del superestrés, que el estrés no se ha resuelto, se ha hecho peor con la revolución de los medios, la revolución del internet y de Facebook, y etcétera, etcétera. El estrés es cada vez mayor. Hay acusaciones por todos lados. Hay falsos testimonios por todos lados. Hermanos, es terrible. Entonces necesitamos poner por obra esto, y con la ayuda de Dios lo analizaremos más a fondo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, vamos a ver varios aspectos. Tenemos que aprender, hermanos, a acercarnos a Jesucristo, aun cuando no son situaciones de pecado. Pero ese recurso de recurrir siempre a Él, no de quedarnos con nuestra angustia y rumiarla nosotros solo hasta que nos da una úlcera, o nos sentimos que nos reventamos. Entonces, por fin dijo, yo voy a ayunar, voy a buscar a Dios, vamos a aprender aquí, y ustedes muchos ya me han oído hablar de esto, pero el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, él siempre acudía a Dios. Ahora, no siempre, vamos a ver un caso en que no acudió y aprendió su lección, como también lo mencionó don Adalberto en el sermoncillo. Vamos al principio del libro de los Salmos, donde se expresa el corazón de un hombre según el corazón de Dios. Dios mismo le dijo a Saúl, me he buscado un hombre de acuerdo con mi corazón. Ustedes ven que en el libro de los Salmos tenemos muchas lecciones que aprender. El libro de los Salmos es el corazón de la Biblia. Ustedes abren la Biblia por toda la mitad y se encuentran con el libro de los Salmos. Y es el libro más citado en el Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro. Y además, saben que no es nuevo ni es testamento, son las escrituras del Nuevo Pacto. Y lo que llaman Antiguo Testamento son las escrituras hebreas del Antiguo, pero el Antiguo Pacto no ha pasado, porque la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El Nuevo Pacto viene a enriquecer, a magnificar todo lo que fue expresado, tal vez, muchas veces físicamente, y Dios, Jesucristo, vino a magnificar la ley, a revelar una dimensión espiritual en todo aquello que hoy el mundo engañado, el mundo cristiano engañado, desecha, cuando son las raíces del árbol, hermanos, lo uno sin lo otro. Es como la piedra angular, la palabra de Cristo. Él es la piedra angular, y que viene a coronar todo lo que Él vino a revelarnos en el Nuevo Pacto. Pero veamos esta costumbre adquirida por el rey David, un hombre amado de Dios. David significa amado, y él siempre acudía a Él. Huía en busca de refugio. Si ustedes van a buscar, y me han oído hablar muchas veces de la palabra hazá, en hebreo significa huir en busca de refugio, como el pollito que viene a refugiarse bajo las alas de la gallina. Y además, antes de que lleguemos ahí, vean ustedes el Salmo 91, cómo empieza ese salmo. Es una exhortación a mantener ese estado de ánimo continuamente. En el Salmo 91, veamos lo que dice. Y con mucha razón se cree que este salmo lo escribió Moisés, que no está en el título, pero el salmo inmediatamente anterior, el Salmo 90, sí fue escrito por Moisés, varón de Dios, el hombre del desierto. Y en el Salmo 91 explica cómo los que se portaron bien durante su recorrido por el desierto fueron protegidos por Dios. Pero veamos unos cuantos versículos aquí para traer a la memoria una vez más esa figura sublime de la invitación que Cristo nos hace a vivir bajo el amparo de su luz, de su poder, bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo, ahí está, inicia exactamente con ese tipo de figura. Habitar al abrigo, como el pollito al abrigo de las alas de su madre.
El que habita, habita. Es un hábito, es una costumbre que tenemos que aprender, hermanos, para no alejarnos de Dios, para no dejar que ningún problema, que ninguna frustración nos aleje de Dios. Al contrario, que nos acerque a Él, porque sabemos que ahí es donde vamos a encontrar la ayuda para el oportuno socorro, como dice el apóstol Pablo. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Habitar, morar, es algo continuo. Dios quiere que vivamos en su presencia. Eso es lo que significa los panes de la proposición. Son los panes de la presencia. 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Y esas oraciones, ese incienso que se quema en la presencia de Dios, son las oraciones de los santos, de los que están en su presencia. Y Elías, uno de los más grandes profetas de Dios, decía, el Eterno, en cuya presencia estoy. Y Eliseo, que le siguió, con un poder semejante al de Elías, también decía eso. Usted lo pueden buscar en el libro de los Reyes. Pero vamos a buscar aquí, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Debe ser una costumbre, un hábito, hermanos, para no dejarnos alejar por las distracciones de la vida moderna, de las cuales yo siempre hablo, y por todas las tensiones y presiones que nos da el mundo moderno. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Los que viven al amparo de Dios van a ser librados de las plagas que se vienen, de las enfermedades, de la devastación de los 4 jinetes del Apocalipsis, del hambre que se acerca. Dios ofrece protección, pero debemos estar bajo ese amparo de Él. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa palabra estarás seguro es hazá. Quiere decir, debajo de sus alas encontrarás un refugio. Veamos eso, hermanos, lo que Él nos ofrece. Venid a mí, yo soy vuestro refugio. Vengan a mí, no teman. A veces cuando uno ora y uno sabe que uno comete errores o uno siente que es indigno de llegar a la presencia de Dios el Padre, porque Jesucristo nos abrió el camino para llegar a la presencia del Padre. Una vez le da como pena de Dios de venirse a presentar. Sin embargo, cuando uno lee estas palabras de Jesucristo, uno siente consuelo y dice, pues Él mismo me está invitando a que vaya y que me arrepienta y que cambie y que tome su yugo. Entonces no tengo nada que temer y es la voluntad del Padre, Él siempre hace la voluntad del Padre. Entonces el Padre mismo nos está invitando. Ahora veamos unos cuantos ejemplos de cómo en cualquier situación en que el rey David se encontraba, él siempre acudía a Dios, hermanos. Y vamos a ver un caso especial que es la excepción. Y tenemos también, yo mezclo los idiomas de vez en cuando, hermanos. Y dice aquí, en el Salmo número 3, fíjense, donde dice Salmo de David, lo que está encima en negrita o en negrilla es obra de los editores humanos, por lo que está debajito de ahí. Entonces, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Eso es inspirado por Dios. Y vamos a ver que en cada situación en que David se encontraba, él siempre iba a buscar un refugio. Y sabía dónde lo encontraba. Eso es lo que tenemos que aprender de un hombre que Dios llamó amado. Por ese corazón que tenía de buscar a Dios. Cuando Dios le ofreció por el pecado que cometió de haber hecho un censo del pueblo, dijo, ¿qué prefieres? 3 días en manos de 3 días de hambre o huir delante de tus enemigos. Dijo, no, yo prefiero estar bajo lo que tú me quieras sentenciar porque tú eres misericordioso. Y el ser humano no es misericordioso, es cruel. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón. Imagínense en qué estado de ánimo estaba este hombre. Él había cometido un pecado y Dios le había anunciado de antemano, a alguien de tu propia casa se le va a levantar contra ti, hermanos. Imagínense huyendo de su propio hijo, huyendo porque todo el pueblo se fue en pos de su hijo, y sabiendo que su mejor consejero y más íntimo, Ahitofel, también lo traicionó. Lo traicionó su hijo, lo traicionó el pueblo, lo traicionó su mejor consejero.
fueron consecuencias del pecado. Pero aún así, David sabía que podía venir a buscar un refugio bajo las alas del Altísimo, a buscar un refugio. Y dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo, imagínense, David ya estaba mayor, y le había dicho a Ahitofel a Absalón, vete inmediatamente detrás de tu padre y lo alcanzarás, porque ya va a estar cansado. No permitas que atraviese el río Jordán, atácalo de inmediato. Y Ahitofel tenía mucha sabiduría, y aquí la empleó para el mal. Pero David, y Dios le mandó otro consejero, el Arquita, amigo de David, que supo disuadir a Absalón del consejo de Ahitofel. Cuando Ahitofel vio que Absalón había seguido él otro consejo, que le dijo, no, tu padre es hombre de guerra y tiene hombres muy valientes con él, no te vayas ahora, más bien organiza un gran ejército y después te vas a perseguirlo. Y Ahitofel sabía que si David atravesaba el Jordán, se escaparía de su hijo y ya no habría forma. Y fue y se ahorcó. Muy parecida la historia de Judas Iscariote, que también se ahorcó en lugar de arrepentirse. No buscó refugio en el Eterno. Una gran advertencia para nosotros. Miren lo que dice David. Oh Eterno, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Todo el pueblo, casi todo el pueblo se volvió en contra de él, hermanos. Imagínense el estrés que esto significa para un rey. Y guiados por su propio hijo y aconsejados por su mejor consejero en contra de él. Esto sí es una situación terrible, hermanos. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Este ya está perdido. Vámonos, al caído, caele, como decimos nosotros. Mas tú, Eterno, eres escudo alrededor de mí. Parecido a lo de las alas de la gallina, una vez más, hermanos. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios permitió consecuencias, pero Dios no abandonó a David. No dejó de ser su escudo. Permitió consecuencias, pero no lo abandonó. Y cumplió lo que está escrito, no te dejaré ni te abandonaré. Lo mismo que nos promete a nosotros, siempre y cuando nos arrepintamos. David se arrepintió y Dios por eso siguió siendo su Dios. Con mi voz clamé al Eterno. Ahora, una cosa que tenemos que aprender es, Dios sabe en qué circunstancias estamos. Él sabe en qué tipo de angustia nos encontramos. Él sabe qué pesares llevamos, qué decepciones llevamos, qué problemas tenemos en el trabajo. Él lo sabe, pero aquí hay una palabra, con mi voz clamé al Eterno. Dios quiere que lo saquemos de adentro, que tengamos una conversación íntima y profunda con Él, como dice el Salmo 61, que derramemos nuestro corazón delante de Él. Porque alguien dirá, bueno, pues si Dios sabe por lo que estoy pasando. No es suficiente, por eso Jesucristo dice, venid a mí, vengan y cuéntenme, saquen de adentro su angustia, saquen de adentro su tristeza, no se queden con ella solos. Por eso uno por instinto muchas veces cuando algo malo le ocurre, va a buscar a su mejor amigo para contarle sus penas. Pero Dios quiere ocupar el primer lugar, eso no está prohibido si tenemos un amigo que es fiel y que es discreto, porque también dice, no te juntes con el suelto de lengua, porque no son capaces de guardar un secreto. Eso es una advertencia también. El chismoso oye y revela las cosas. Es un proverbio muy importante. No te juntes con el suelto de lengua, porque publicará las cosas que tú le digas o le confieses. Con mi voz clamé al Eterno. Jesucristo dice, cuando estés en angustia, éntrate a tu cámara, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Si es necesario y la angustia es tan horrible, coja la almohada y póngase en la boca y grite a Dios. Con su voz clamé al Eterno, tal como hacía David. Y así Dios es más real para nosotros, es nuestro mejor amigo. Establecemos comunicación con Él. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Con mi voz clamé al Eterno, y Él me respondió de su monte santo. David se pudo haber quedado con su súplica adentro, pero Dios quería que la sacara, porque cuando uno lo saca de allá y se convierte en oración, es como el incienso que sube y se quema, y ya no lo destruye a uno por dentro. El ser humano no está diseñado para acumular emociones negativas. Son destructivas, hermanos, para la salud. Es necesario sacarlas, y la mejor forma es sacarlas delante del único que verdaderamente nos puede resolver los problemas y tener esa fe y esa convicción
para establecer una relación profunda, mis queridos amigos. Con mi voz clamé al Eterno y Él me respondió desde su monte santo. Cuando uno clama de verdad a Dios, hermanos, no le da miedo contarle lo que está sintiendo. Se establece una comunicación y hay una liberación interna de la angustia, porque sale. Y es lo que Dios quiere que aprendamos. A mí me ha costado años aprender esto, hermanos. ¿Cuántas veces nos guardamos las cosas y es para nuestro propio mal, hermanos? Nos amargamos, aparecemos tristes a toda hora y dejamos que la depresión se vaya apoderando de nosotros y hay que atacarla de inmediato. Perdonen la comparación, pero mi hermano que es ministro, una vez que mi otro hermano que ya falleció, le contó el estado en que se encontraba de deudas y de preocupaciones y de persecución de sus acreedores, que en Colombia lo llamamos culebras, que son como serpientes, las deudas lo persiguen a uno, mis queridos amigos. Y se quedó en casa y dijo, ¿para qué voy a la oficina? Y de pronto llamó mi hermano menor, el ministro, hermano de mi hermano, y le dije, hermano, ¿cómo estás? Y mi hermano mayor le dijo, ¿por qué me llamas a esta hora? Tú nunca me llamas. Me dijo, me dio por llamarte. Y le contó el estado anímico en que se encontraba. Y le dijo, hermano, páralo de inmediato. La depresión es como un inodoro de tren, nunca se llena. O sea, cuando una persona le da rienda suelta a la depresión y no acude a Dios, no acude a este llamamiento, venid a mí si estáis trabajados y cargados, lo consume y lo manda al abismo, hermanos. Y por misericordia de Dios algunos salen, otros acuden a las drogas, al Prozac, quién sabe a cuántas cosas, hermanos, cuando la solución la tenemos al alcance de la mano, cuando conocemos esta verdad y entendemos lo que hoy estoy tratando de decirles, que es lo que Jesucristo nos dice, vengan a mí. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? David clamó y Dios lo escuchó y sintió el alivio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Dice, mire usted, con mi voz clamé al Eterno, versículo 4, y Él me respondió desde su monte santo. Se estableció esa comunicación. Y lo bueno es que cuando uno está en angustia, la oración es más intensa. Cuando uno espera que la angustia se lo coma a uno, hermano, ya la oración no sale igual, sale a medias, pero hay que aprovechar la situación. Cuando uno está en apuros, en angustia, en dolor, lo que sea, hermanos. Dios quiere que establezcamos esa amistad profunda con Él. Ante todo, yo me acosté y dormí. Estaba tan angustiado que no hubiera podido dormir y estaba cansado. Porque él sabía que si su hijo lo perseguía, no podía dormir, iba a estar más cansado. Sin embargo, Dios en alguna forma le dio a entender, descansa que tu hijo todavía no viene en pos de ti, porque el otro consejero le dijo, espérate, no te vayas todavía, como le había dicho a Aitofel, vete ya y alcánzalo ya cuando está cansado. Y Dios actuó por medio del otro consejero que le dijo, no hagas eso, tu padre es un hombre de guerra. Muy bueno leer esos libros como los leyó Adalberto y nos está mostrando todas las lecciones que podemos aprender de ahí. Entonces, el otro le dijo, no, espera, reúne a todo el pueblo, reúne un ejército grande y entonces te irás en pos de tu padre. Y David en alguna forma sintió que Dios lo estaba protegiendo y se acostó y durmió, estaba cansado, tal como Aitofel lo sabía. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Eterno me sustentaba. Ahí está, hermanos, en cualquier situación, no únicamente la de pecado, cualquier estado de ánimo, tenemos que aprender esto, hermanos, si queremos ser conforme al corazón de Dios y desarrollar, cultivar una amistad con Él, una amistad íntima. Entonces esto lo vemos a lo largo dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Y es lo que había dicho el otro, organiza un gran ejército y David parece que lo está entendiendo desde lejos y unos espías, hijos de un sacerdote, que le vinieron a decir en qué iba el asunto y dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Y ustedes saben que esa batalla la ganó el ejército de David. No vamos a entrar en más detalles, pero vamos a ver otros ejemplos, hermanos, de cómo Dios acude. Vamos al capítulo 17 del libro de los Salmos. Capítulo 17. Recuerden, hermanos, tenemos un recurso, pero si no habitamos a la sombra del Altísimo, nos es difícil caer en cuenta.
Dios como que ya no es tan real para nosotros, nos parece que está muy lejos y decimos, ¿para qué voy a ir a hablar con Dios si Dios está lejos? Cuando Él nos está invitando y nos está diciendo, venid a mí. Eso es lo que tenemos que entender y yo quisiera, hermanos, que les quedara esto grabado en su mente y si quieren cultivar y profundizar en este concepto fundamental del desarrollo espiritual y de la comunión con Dios, lean el libro de los Salmos todos los días, unos pocos salmos, 2 o 3, todos los días, hermanos. Y así pronto, cuando ustedes menos piensan, están en el Salmo 150 y vuelvan a empezar. Y además hay que leer otros libros de la Biblia, naturalmente. Pero Jesucristo los mantenía muy presentes. Recuerde que es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y en sus horas más angustiosas, Jesucristo pronunció versículos de los Salmos cuando estaba en la cruz. En tu Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es Salmo 31, versículo 5. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Él vivía eso y lo mantenía y lo meditaba, porque era escrito por un hombre según su corazón, y él como su descendiente habría de pasar por circunstancias muy semejantes, en los cuales eso que estaba escrito en los Salmos se cumplirían en él a plenitud. Ahora, en el Salmo 17, veamos, esto hay mucho, yo no voy a agotar el tema aquí, pero recuerde, Dios es nuestro refugio, y esa palabra aparece muchas veces en el libro de los Salmos. Salmos 17, versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Ahí lo tienen, hermano, bien claro. Con el tema que empezamos, ahí lo tienen, y ese refugian a tu diestra es Hazá, a los que corren en busca de refugio bajo las alas del Eterno. Una vez más, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, pero hay que hacerlo. No hay que dejarlo en teoría. Cuando esto ocurra hay que acudir a Dios como acudía David. Y así se va desarrollando esa amistad profunda y empezamos a entender más a fondo el amor de Dios. Guárdame como a la niña de tus ojos. Versículo 8. ¿Qué tal? Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahí lo tiene. Y se va a repetir una y otra vez a lo largo del libro de los Salmos. Veremos algunos ejemplos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces vamos a ver otros ejemplos más. En el Salmo 25, por ejemplo, vemos una escritura maravillosa, hermanos, que a mí me ha servido mucho en los momentos de angustia que todos hemos vivido. En los momentos más angustiosos de mi vida, yo repetía esto desde el fondo de mi ser una y otra vez, no como una repetición vana, sino sentida a profundidad. Como el mismo Jesucristo repitió, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo dijo más de una vez. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces no es cuestión de repetir como loros irracionalmente, sino si hay una repetición que sea profunda y sea el reflejo. Y a veces uno ni sabe cómo decirlo, pero ahí está Romanos 8. A veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu acude en nuestra ayuda con gemidos indecibles. Y el Espíritu sabe cómo orar por nosotros, porque a veces es tan dura la situación que no sabemos ni cómo expresarlo, pero Dios lo sabe y esos gemidos Dios naturalmente los entiende. Veamos aquí, por ejemplo, este Salmo 25. A mí me salía como un gemido, dice en el versículo 15. Dice, mis ojos, Salmo 25, versículo 15, mis ojos están siempre hacia el Eterno. David habitaba bajo la sombra del Altísimo. Y aquí, y sobre todo en una situación difícil, dice, mis ojos están siempre hacia el Eterno, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Cuántas veces se siente uno atrapado y no ve la salida por ningún lado? Sin embargo, había esa fe y esa convicción en David que nosotros debemos aprender. Mis ojos están siempre hacia el Eterno, porque Él sacará mis pies de la red. Él nos puede liberar de situaciones que humanamente son imposibles. Para Dios
nada es imposible cuando le clamamos con todo el corazón. Él nos escucha desde lo alto, con un corazón humilde, hermanos. Porque Él, mis ojos están siempre hacia el Eterno, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame, mírame, y ten misericordia de mí. Dice, acuérdate de mí, Señor, estoy aquí como jalando tu manto, Señor. Escúchame, porque estoy solo y afligido. Una vez cuando está en una gran crisis se siente completamente solo, sin a quién recurrir. Ahí está Él diciéndonos, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa que podemos reclamar en cualquier momento. Y mire lo que dice aquí, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Como les dije, el ser humano no está hecho para acumular angustias. Si no las sacamos, hermanos, nos destruyen. Nos destruyen en diferentes formas. Hay que manifestarlas con la fe de que Dios está ahí y nos escucha. A veces no lo hacemos porque no tenemos esa certeza de lo que no se ve. Pero tenemos que cultivarla, hermanos, y cada vez será más fácil. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Sácame de mis congojas. Yo me aprendí esto de memoria, de tanto repetirlo, como les dije, cada vez, desde el fondo de mi ser. Mira mi aflicción y mi trabajo. Todo lo que resume David en pocas palabras. Mira mi aflicción y mi trabajo. ¿Qué dijo? Venid los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aquí está, hermanos, para que aprendamos todo lo que está encerrado en esas palabras. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. O sea que tenemos que ir con angustia y lo que sea. David estaba huyendo a causa de un pecado que había cometido, pero ya se había arrepentido y se sentía en su pleno derecho por la sangre de Cristo que llama las cosas que no son como si fueran, de acudir a Él en su trono para pedir ayuda y socorro. Y Dios no se lo negó. Esas frases ahí, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Tenemos que traerlos también a la presencia de nuestro Dios. Ahora miremos, por ejemplo, el Salmo 34. Otra situación de emergencia en que se encontraba David. ¿Qué nos está enseñando Dios con esto? Por eso es importante leer la parte que está debajo de la negrita. Aquí dice la protección divina. Por lo que está debajo nos enseña en qué circunstancias estaba. Y nos enseña que David siempre estaba acudiendo a Dios y a su protección, a que lo escondiera bajo la sombra de sus alas. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó. Recuerden que venía huyendo de Saúl. Por un lado estaba Saúl con todo su ejército persiguiendo a David. David no tuvo más remedio que irse a la ciudad de Gat, nada menos que la ciudad de Goliat, al que él había matado. Y no tuvo más para dónde irse en su angustia, fue y se metió allá. Y cuando lo vieron, y fue y se presentó donde el rey para que le diera posada, como decimos, que le permitiera estar un tiempo ahí. Y voltean los oficiales del rey y le dicen, ¿no es este David, el que decían David mató, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Como quien dice, ¿no es este el que mató a Goliat? Y David se dio cuenta que estaba metido en otra peor de la cual había salido. Estaba sin salida. Entonces se hizo el loco y dejaba correr la saliva por la barba y escribía por ahí en las puertas, haciéndose el loco. Y gracias a Dios el rey creyó que estaba loco y dijo, yo no necesito locos aquí. Como quien dice, echen fuera a este loco de aquí. Y Dios lo protegió. Entonces, pero miren lo que dice David. Él, antes de hacer ese drama que hizo para escaparse de la muerte, porque ahí estaba atrapado y venía de otra, no sabía para dónde coger, o para dónde, perdón, es una expresión colombiana que en algunos países no suena bien, no sabía qué rumbo tomar, estaba sin salida. ¿Y qué dice? Miren el capítulo 34, versículo 1, bendeciré al Eterno en todo tiempo. Él moraba a la sombra del Altísimo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjese que es algo continuo, esa comunión. Como decía Elías, en su presencia estoy. Y Eliseo, David andaba en la presencia de Dios. Tenemos que aprender eso, hermanos. Por eso dice el Salmo número 1, el justo medita en la ley de Dios día y noche. Y hoy Satanás tiene una conspiración muy bien elaborada para impedirnos lograr eso. Para impedirnos. Yo he vivido en el campo, hermanos, donde no hay electricidad, no había electricidad, de noche era con velas que nos alumbrábamos en esa cabaña por allá en los Andes, no había televisión, había un radio de pilas, sí, porque yo quería saber en qué iba el mundo, pero ahí todo le recuerda a uno a Dios, hermano. Yo salía a trabajar, madrugando, oyendo el canto de los pájaros, andaba descalzo en esos tiempos, caminando sobre la hierba fresca, sobre el rocío, que todavía brillaba con las estrellas, y uno se siente rodeado del Creador por medio de su creación. Y todo estaba en calma, y lo único que se oía era la música de las criaturas, de las ranas, los grillos, los pájaros que empiezan a cantar y los gallos antes de que salga el sol. Y todo le recuerda a uno a Dios, hermanos. Y mira uno los árboles, y mira el cielo y todo. Hoy vivimos en un medio que nos aleja de Dios y además, hermanos, ahora tenemos ese pequeño monstruo que nos persigue día y noche. Y hay niños que tienen uno, porque papá y mamá saben que lo tiene y se lo decomisan. Y el otro lo tienen debajo de la almohada y se tapan con las cobijas y lo siguen leyendo en la noche. Esto está recogido de estadísticas bien estudiadas, la adicción tan tremenda, que la conspiración que hay para que el ser humano no tenga contacto con su creador, mis queridos hermanos. Viven en un medio artificial y ahora acosados día y noche, en lugar de estar meditando en la ley de Dios y en su creación y en el mundo maravilloso que se acerca, alienados en este medio ambiente contaminado en todos los sentidos. No solo la contaminación del aire, hermanos, y del agua y de la tierra, sino la contaminación de la información que entra en nuestras mentes, hermanos. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Eterno se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Luego dice, versículo 4, busqué al Eterno y él me oyó. Recuerde que estaba metido en una sin salida, estaba en Gat, de donde era Goliat, y venía huyendo de Saúl. Y dice, busqué al Eterno y él me oyó. Lo mismo que ocurrió, o que ocurrirá más tarde, esto es antes. Los salmos no están hechos en sistema cronológico, sino por lecciones que Dios quiere que aprendamos. Cuando esta situación le ocurrió a David, él todavía no había cometido el pecado por el cual tuvo que huir de Absalón, según el Salmo número 3. Ustedes deben de saber eso, hermanos, si son buenos estudiantes de la Biblia. Busqué al Eterno y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estaba sin salida y Dios lo libró de sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Eterno y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, qué mensaje más maravilloso. Venid a mí, nos dice Jesucristo. Vengan, yo los libro de sus angustias, pero comuníquense conmigo. Moren bajo la sombra de mis alas. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando uno clama a Dios, entonces Dios manda a un ángel a que lo proteja a uno. Pero si uno cree, se traga todo y cree que se puede defender solo, o le da pánico como a Saúl, en lugar de acudir a Dios, hermanos, no le va tan bien. Gustad y ved que es bueno el Eterno. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Dichoso el hombre, Hazá, que se refugia en él. Una vez más, Dios es nuestro refugio, mis queridos hermanos. Aprendamos esto en este mundo y es lo que Dios nos invita a que hagamos ahora. En el versículo 22 que está al final, el último de este salmo dice, el Eterno redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Y la palabra es Hazá, cuantos en él se refugian. Yo no sé por qué los traductores aquí ponen un verbo que puede ser abstracto. Es mucho mejor el hebreo, que le trae a uno la imagen de un refugio, como la imagen de estar bajo las alas.
de la gallina o bajo las alas del poder del Eterno. Pero dicen los que en Él confían y uno se queda un poco como en el aire. Pero es bueno a veces estudiar un poco más a fondo y saber que la palabra ahí es Hazá y no es simplemente los que en Él confían, que es muy cierto y es muy importante y es parte del concepto, pero es más claro para uno como ser humano los que en Él se refugian, los que buscan un amparo bajo sus alas. Vamos a ver unos pocos más y luego entraremos. Pero vamos a entrar en materia, hermanos. Prepárense. Vean el Salmo 55, otra exhortación donde dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Cuando uno está cargado, está llevando un fardo, está llevando bien angustias o está llevando sus pecados, mis queridos hermanos. Vean lo que dice aquí. En el Salmo 55 y versículo 22. Oigan esto, hermanos. La tremenda exhortación, el alivio, la medicina que Dios nos ofrece, hermanos, una medicina basada en la fe, no en píldoras recetadas por psiquiatras, hermanos, sino en la ayuda que Dios nos da cuando tenemos esa fe y esa confianza en Él, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que si clamamos de verdad, Él no nos dejará ni nos abandonará, y nos responderá y nos guardará bajo la sombra de sus alas. Echa sobre el Eterno tu carga. ¿Cuántas veces llevamos la carga nosotros mismos, hermanos? La carga de nuestros pecados. No los queremos confesar. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver inmediatamente lo que ocurre. Echa sobre el Eterno tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahí lo tienen. Echa sobre el Eterno tu carga. Que está diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, traigan su carga, depositen aquí, si son sus pecados, arrepiéntanse, yo ya pagué por ellos, ya llevé esa carga en la cruz, hasta la muerte de un Dios inocente, creador, viene a morir por sus criaturas, hermanos. Qué cosa más sublime y más grandiosa. Échamela, dame la carga, aún la carga de tus pecados. Reconócelos, pero ven a mí, yo te recibo, para eso vine. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, hermanos. Y miren lo que dice aquí. Ahora, recuerden que David, por un tiempo se le olvidó esto, y vamos al Salmo 32, que está un poco atrás, y vamos a ver cómo Dios manejó la situación. Usted recuerda muy bien que el rey David cometió un pecado gravísimo de adulterio, y luego mandó matar a Urías y otros detalles también, que no voy a entrar en detalle ahora. Y David, por lo menos por 9 o 10 meses, él no quería confesar su pecado. Y recuerden lo que dice aquí. Miren el libro de los Proverbios, antes de leer aquí, en el libro de los Proverbios capítulo 28 y versículo 13, dice, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que significa llevar el yugo. El yugo es la ley de Dios. Se lo voy a demostrar en un momento. La Biblia lo interpreta. Es un yugo suave. Por eso el apóstol Juan dice, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Pero es un yugo y hay que someterse a él, como le explicó también don Adalberto, hay que ser esclavos de la justicia, no del pecado. O sea, Jesucristo nos da esta instrucción. Y una vez más, el que encubre sus pecados no prosperará. Vamos a ver lo que le pasó a David, porque estuvo callado después de tomar la mujer de Urías, mandarlo a que lo pusieran debajo de la muralla donde lo pudieran matar, y se quedó callado. Como era rey, podía tener, Dios le dijo, si eso no te bastara, yo te hubiera dado más mujeres, te las hubiera dado. Dios lo permitió en ese tiempo. Ahí está, léanlo. Sin embargo, él creía que se podía permitir hacer esas cosas. Pero Dios no hace acepción de personas. David era amado, pero Dios no hizo acepción de personas. Por eso decía, de tus juicios tengo miedo. Y eso debemos de decir nosotros.
Pero Él es misericordioso. Y si uno viene y le pide perdón, Dios perdona. Y Cristo cargó con eso y lo hace efectivo cuando uno viene y le deja su carga, como dice el Salmo 55. Echa sobre el Eterno tu carga y Él te sustentará. Eso incluye los pecados, confesarlos. Antes de la Pascua es lo que tenemos que hacer. Veamos entonces, capítulo 28, versículo 13 del libro de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón. A pesar de la gravedad de lo que hizo cuando confesó, pero Dios lo tuvo que poner, lo tuvo que preparar hasta que le mandó al profeta Natán, mis queridos hermanos. Y veamos el capítulo 32 de los Salmos y vamos a ver lo que ocurre cuando uno no confiesa sus pecados, cuando Dios ya lo ha llamado y no quiere que uno se pierda. El mundo sigue su camino y no sabe lo que es el arrepentimiento. Pero si uno ya sabe lo que es y no quiere arrepentirse o no quiere reconocer lo que ha hecho, Dios toma medidas porque Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Capítulo 32 de los Salmos. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero para eso hay que haberlo confesado. Venir donde Él a confesarlo. No estar por allá lejos con miedo, no. Vengan a mí, échenme la carga de sus pecados, confiéselos y yo les perdono. Usted sabe lo que dice 1 Juan, capítulo 2. Dice, vamos a leerlo por un momento, porque esto es muy a propósito como preparación para la Pascua, hermanos. 1 Juan, capítulo 2, dice, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede haber pecados que no queremos confesar, como David, o pecados que hemos cometido por ignorancia y que no dejan de ser pecado, como lo vamos a ver en un momento. Entonces dice, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venid a mí, y yo intervengo por ti. Arrepiéntete. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que se arrepiente en cualquier parte del mundo, Dios le va a perdonar si reconoce su falta. Entonces volvamos al capítulo 32 de los Salmos y vemos cómo se describe aquí lo que tuvo David que sufrir por no confesar su pecado. Y antes de la Pascua tenemos que examinarnos y no encubrir nuestras fallas, ni aun las que vamos a pedirle a Dios que nos revele, las que cometemos por ignorancia, porque no dejan de ser pecado. Tienen menos consecuencias. Vamos a leerlo en un momento cuando terminemos esto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, porque ya la carga la llevó a Jesucristo si se arrepiente y confiesa. Él es nuestro abogado y Dios perdona. Y en cuyo espíritu no hay engaño. A veces David se estaba engañando a sí mismo. Él sabía la ley de Dios, pero llevaba casi un año engañándose a sí mismo. No había querido confesar, y cuántas veces nosotros somos culpables de lo mismo. Luego dice, mientras callé, ahí está, bien claro, hermanos, se envejecieron mis huesos. Sabía que algo había y la conciencia no lo dejaba, o no quería reconocerlo. Y luego dice, en mi gemir todo el día, la conciencia, por eso dice Dios, no contristéis al Espíritu, porque el Espíritu de Dios está ahí, ilumina nuestra conciencia, y cuando no queremos confesar y reconocer nuestros errores, y no solamente un error cometido, sino una manera de ser que ofende a los demás, hay que reconocerla también. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche, Dios es amor. Y al que ha sido cubierto con la sangre de Cristo, si está con un pecado que no quiere confesar,
Dios en su amor le aprieta las tuercas hasta que cante, como dicen por ahí, hermano. Dios nos hace cantar porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque el que se endurece y deja cauterizar su conciencia termina perdiendo el Espíritu de Dios y aunque está vivo, está 2 veces muerto. No podemos abusar de la paciencia de Dios. Dios es paciente y espera, pero hay que tener cuidado. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, sentía que su ser no era el mismo, estaba seco. Nada logró con el pecado. El pecado lo que produce son angustias, hermano. Es engañoso. Cuando vio a esa mujer tan hermosa, pensó en el momento inmediato y no pensó en las consecuencias que había de sufrir hasta el fin de su vida, hermano, habiéndole Dios perdonado, como ya lo vimos. Entonces dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Selah quiere decir pausa. ¿Qué sigue después de la pausa? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ustedes saben que cuando un profeta venía donde los reyes, por lo general los reyes se enojaban con el profeta o con el sacerdote, con el que fuera. A Asa, por ejemplo, vino un profeta y le habló y le dijo, ¿por qué te has aliado con seres humanos, con los reyes de Siria, cuando Dios te libró de un ejército mucho mayor? ¿No viste lo que Dios hizo por ti? ¿Por qué ahora no buscas al Eterno otra vez? Y Asa se enojó contra el profeta y lo hizo meter en la cárcel. Entonces, hermanos, y hubo otro rey, por ejemplo, Jeroboam, cuando llegó un varón de Dios y le dijo lo que había hecho, desviando al pueblo de Dios, haciéndolo adorar un becerro en Efraín y otro en Dan, y lo señaló así, se le volvió la mano, se le secó la mano, y le pidió al profeta que le pidiera a Dios que le restaurara la mano, y el profeta le pidió a Dios y le restauró la mano. ¿Ah? Como es Dios de misericordioso, hermanos. Entonces, estamos, ¿en dónde íbamos aquí? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno. David no se enojó contra el profeta. Dijo, pequé contra el Eterno. No hizo el error de muchos. Usías, por ejemplo, hizo un pecado parecido al de Saúl, que se fue a ofrecer un sacrificio que él como rey no podía ofrecer. Eso le correspondía a la tribu de Leví y a la descendencia de Aarón. Samuel tenía autoridad para eso. Tengo que estudiar mejor el sistema, el tema, pero Samuel era de la tribu de Leví. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Usías fue, después de 50 años de prosperidad, se fue a ofrecer el incienso, se le subió a la cabeza. El incienso únicamente lo podían ofrecer los sacerdotes descendientes de Aarón. Y el sumo sacerdote entró acompañado de otros sacerdotes y le dijo, Usías, estás haciendo lo que no te corresponde, lo mismo que hizo Saúl, ofrecer el sacrificio y no esperar a que viniera Samuel. Dios lo hubiera librado de los filisteos. Tenían 30,000 carros de batalla. Para Dios nada es imposible. Muy bueno leer todos esos detalles para uno saber también, Saúl estaba metido en la grande, pero Dios lo hubiera sacado de eso. Y de hecho, por medio de su hijo, Jonatán, hizo que los filisteos se mataran unos a otros y no tuvo que hacer guerra. Los tuvo que perseguir, que iban huyendo. Para Dios nada es imposible, hermanos. Él siempre busca una salida y sabe que nosotros no nos imaginamos cómo nos va a sacar de un apuro de estos. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces Usías se enojó y se volvió leproso. David no se enojó, David se dio cuenta y Dios lo había preparado, como ustedes lo ven, para que se arrepintiera, como lo describe el Salmo 32. Y fíjense lo interesante, versículo 6, por esto orará a ti todo santo. Nosotros somos santos no porque seamos perfectos, sino porque Jesucristo nos lavó con su sangre. Y aún pecamos, pero no vivimos en pecado. Así orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estos a ellas. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mire lo que dice Dios aquí a nosotros y a David.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y aquí nos está explicando cómo Él nos recibe como una madre con ternura cuando venimos con una actitud correcta y confesamos nuestros pecados y nos abrigamos bajo Él y le soltamos nuestra carga. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo que dice aquí, que esto se aplica mucho a nosotros y yo me lo aplico a mí mismo. No seáis como el caballo o como el mulo. Los que han vivido en el campo saben que dice, este es más testarudo que una mula. Así, ¿por qué las mulas son testarudas? A mí me ha tocado vivir en el campo y trabajar con mulas, y yo sé que son distintas de los caballos, pero aquí también incluye al caballo. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Y David estaba escondiendo su pecado y Dios nos dice a nosotros, no sean testarudos como mulas, atiendan, escuchen que yo les digo, vengan a mí. Y miren lo gráfico que Dios presenta esto. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, no me obligues a ponerte, y eso hay una cosa que llama el torniquete, que le ponen aquí en la trompa, hermano, y ahí sí se mueve, porque duele. Fue lo que le pasó a David. No me obliguen a jalarlos y a tomar medidas que no debo tomar. Vengan a mí, no sean testarudos como mulas. Fíjese, verá, si no, no se acercan a ti. Interesante esto, hermanos. Por todos lados. Ahora, vamos a ver, David aquí tuvo que confesar sus pecados. Vamos a ver un ejemplo de alguien que supo entender, que vio a Jesucristo, la forma como Él. Es maravilloso imaginarse uno. Me encanta leer los evangelios por eso. Trato de verlo de cabello corto, porque nos han metido en la cabeza desde chicos las ideas de Jesucristo con su cara lánguida y su cabello largo. Pues trato de verlo cómo operaba, cómo hablaba, esa serenidad, esa seguridad, esa profundidad de esas palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y a veces las mujeres son más sensibles a eso que nosotros, hermanos, que somos más duros de servicio. Tenemos un ejemplo hermosísimo que ustedes todos conocen. Los invito a que vayamos al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Capítulo 7, versículo 36. Perdón, hermanos. Capítulo 7, versículo 36 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver a alguien que vino con su carga de pecados, hermanos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Usted ve la serenidad de Jesucristo, hermano? Una mujer a los pies de él besándole los pies. En esa forma, y él tranquilo, sereno. El Dios, el Rey del universo. Qué cosa más bella. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, eso es lo que él estaba pensando. Jesucristo sabía exactamente lo que estaba pensando. Pues les digo, es una maravilla observar a nuestro maestro cómo actuaba. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta
ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Esta mujer trajo su carga, hermanos, pesadísima, y seguro había gemidos indecibles que salían mientras lloraba, pensando en todas las transgresiones que había cometido. Pero ella conocía esa ternura de Jesús y no tuvo miedo de venir a él delante de Simón, y vamos a ver que había más gente ahí. Se arrepintió de todo su ser y trajo su carga. Todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. Aquí tenemos un ejemplo hermosísimo y sublime. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le soltó toda la carga. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. No tengamos miedo de confesar nuestras debilidades ante Jesucristo, hermanos. Esta mujer, con gemidos indecibles, en su llanto, en sus lágrimas, mostró ese amor y aceptó esa invitación de Jesucristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí lo tenemos, bien patente, hermanos queridos. Le dijo, ve en paz. Naturalmente, a la mujer adúltera también le dijo, vete y no peques más. Toma mi yugo sobre ti, o sea, mi ley. Después del arrepentimiento, uno se somete. Y aún antes uno se va preparando, dejando de pecar, pero se va sometiendo a la ley de Dios. Y esta mujer estaba dispuesta a lo que fuera. Esto es sublime, hermanos. Ahí tenemos un ejemplo precioso de preparación para la Pascua. No tengamos miedo de ir ante Jesucristo. Nosotros no tenemos que confesar. Ahora, si hemos ofendido a alguien, tenemos que tener el valor de irle a pedir perdón, porque si no, no podemos acudir a Jesucristo. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con él y después ven y presenta tu ofrenda. Y luego, unos versículos más tarde dice, si no perdonáis a los que os han ofendido, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, uno tiene que llegar con esa actitud, consciente de todos los pecados que trae, a dejarlos a los pies de Jesucristo y que no puede pretender que no voy yo a perdonar a los que me ofendieron. Y Jesucristo tenía mucho que decir al respecto. O soy demasiado orgulloso para ir a pedir perdón, para poder tomar dignamente la Pascua, porque somos un solo cuerpo, hermanos queridos. Y de eso depende mucho las bendiciones de Dios para nuestra vida y para la iglesia en general, de que no andemos con pecados guardados, como el de Acán, que guardó su pecado, lo escondió, lo enterró y toda la congregación sufrió por él. Somos un solo cuerpo, hermanos. Tenemos una responsabilidad grande ante Dios, porque todo el cuerpo se afecta cuando hay un miembro que está apartado con un eslabón, que está roto. Hermanos, entonces vamos a ver que tenemos que pedirle a Dios que nos perdone también de los pecados que no sabemos que hemos cometido. A veces tenemos una manera de ser y una manera de comportarnos que no sabemos que ofende a otras personas. Y creemos, no, el problema es de él. Y no nos damos cuenta que el problema lo tenemos nosotros, hermanos. Entonces, vamos a mirar algo muy interesante aquí en Lucas. Lucas capítulo 12. Dice, versículo 47.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando sabemos lo que la ley de Dios dice y no lo obedecemos, como oímos en el sermoncillo, las consecuencias son muchas porque tenemos toda la información. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo, o sea que también es azotado, aunque no sepa que es pecado o que es transgresión lo que está haciendo. Recibe las consecuencias, pero no en la misma intensidad que el que ya sabe y no quiere hacerlo. Esto confirma una ley que vamos a ver en un momento. Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Hay gente que apenas acaba de llegar a este conocimiento, pero hay gente que lleva decenios en este camino. Y ya es tiempo, hermanos, de que le pidamos a Dios como David, lo vamos a ver en un momento, muéstrame los pecados que se me ocultan, porque no dejan de ser pecado. Dice, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces veamos ahora el Salmo 19 por un momento, y vemos cómo David estaba consciente de esto, hermanos, y debemos nosotros estar conscientes en preparación para la Pascua. En preparación para la Pascua tenemos que estar conscientes de que hacemos pecados por ignorancia, porque tenemos nuestra forma de ser, y dice, bueno, es que yo soy así. Hermanos, aquí no vinimos a ser como yo soy así, vinimos a aprender a ser como Jesucristo, a aprender de Él, a pensar como Él, a reaccionar como Él. Ese es nuestro llamamiento, no a seguir siendo lo que somos. Veamos el Salmo 19, mis queridos hermanos. Dice, hablando de los mandamientos de Dios, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Por eso es bueno uno saber los mandamientos de Dios de memoria. Hoy pensaba yo que los repitiéramos todos y los analizáramos, pero eso es todo un sermón, no hay tiempo para eso. En guardarlos hay grande galardón. Oigan esto, versículo 12, y está mejor traducido en castellano que en algunas versiones que he visto en inglés. Les voy a decir por qué. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En inglés dice, líbrame de mis pecados secretos. Ahora, eso no es lo mismo. Por ejemplo, hay gente que mira pornografía y lo hace en secreto y sabe que es un pecado y lo sigue haciendo. Aquí está hablando David de los pecados que yo cometo por ignorancia. No es un pecado secreto, sino un pecado que se me oculta. Por eso la traducción al castellano está mejor, porque nos ayuda a hacer una diferencia entre lo que es un pecado secreto y lo que es un pecado que a uno se le oculta. Como les dije, el ver pornografía es codiciar mujeres en el corazón y cometer fornicación o cometer adulterio con ellas. Eso es un pecado que puede separarnos de Dios para siempre si no nos arrepentimos. Y es un pecado secreto de más gente de la que uno piensa, hermanos. Pero ahora estamos hablando de este otro. Un pecado que se me oculta, es un pecado que yo cometo sin saber que lo estoy cometiendo. Me es oculto. Por eso dice David, líbrame. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Uno a veces no sabe que en cierta forma de hacer ofende a la gente. Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo también de las soberbias. La soberbia es la que me impide verme como soy. El orgullo es un engaño. El orgullo es creerse uno lo que no es y no querer recibir corrección ni del prójimo ni de Dios. Dice, corrige al sabio y te amará. No corrijas al arrogante para que no te aborrezca. Fíjense, todo lo que está aquí, hermanos, concentrado y que debemos tener en cuenta como preparación para la Pascua, para acercarnos a Cristo y parecernos más a Él, porque vamos a comer su carne y su sangre la vamos a beber para ser uno con Él. Ese es el llamamiento que tenemos. Y luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, lo pone en plural. Y esta traducción está excelente. Que no se enseñoreen de mí, que el orgullo no me la gane.
que tenga la humildad para reconocer los pecados que he hecho y para pedir perdón a los que he ofendido sin darme cuenta. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora veamos la palabra escrita de la cual Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Vean el capítulo 5 del libro de Levítico, mis queridos hermanos, y estas escrituras que hemos visto confirman. Jesucristo dijo, el que sin saber la voluntad de su Señor, comete cosas dignas de azotes, recibe pocos, pero los recibe. Y el que la conoce recibe muchos. Como le pasó al rey David, él la conocía. Capítulo 5, versículo 17 del libro de Levítico, veamos esta ley que hoy todavía está vigente y en la cual nos tenemos que examinar para acudir a la Pascua con un corazón recto delante de Dios, pidiéndole a Dios como David, líbrame de lo que me está oculto, de lo que yo no me doy cuenta, de mis pecados por ignorancia. Finalmente, 5:17 del Levítico, muy importante, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, aún sin saberlo, es culpable y llevará su pecado y las consecuencias, tan graves como las que lleva el que sabe lo que está haciendo. Tengan eso en cuenta. Jesucristo dijo, recibirá pocos azotes, pero también los recibe. Porque el pecado por ignorancia no deja de ser pecado. Fíjese que aquí lo confirma. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. ¿Quién es el carnero sin defecto? Jesucristo. Y se lo traerá al sacerdote. Venid a mí, vengan donde mí, yo soy el cordero, yo soy el carnero, yo soy el macho cabrío de la expiación. Yo estoy aquí para interceder y perdonarles porque para eso vine, pero tienen que reconocerlo primero y pedirme a mí que les ayude a ver lo que les es oculto. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto. Jesucristo se ofreció sin pecado de los rebaños. Él es el carnero y él es el sacerdote. Él cumple las dos funciones. Por eso dice, venid a mí. El sacerdote le hará expiación. ¿Qué dijo Juan? Tenemos abogado delante del Padre si confesamos nuestros pecados. Cuando alguien se da cuenta que cometió un error, tiene que ir y confesarlo. A Dios, no a nosotros los hombres. El sacerdote le haría expiación, quiere decir, él va a interceder, como lo dice 1 Juan, lo vimos capítulo 2, él es la propiciación por nuestros pecados y tenemos un abogado ante el Padre que intercede por nosotros. Es hermoso, todo esto está vigente. Y luego dice, por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. O sea que miren lo que dice el 19, es infracción y ciertamente delinquió contra el Eterno. Ahí lo tenemos, hermanos. Eso es parte de la preparación para la Pascua. Ahora vamos a ver lo que es el yugo. Rápidamente, hermanos. Tanto hay, a ver, apenas no, todavía hay tiempo. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que Jesucristo dice? Venid a mí. Ya vimos varios ejemplos de angustias, de problemas, de tragedias, y también los que están trabajados y cargados de pecados. Tráiganmelos también. Tráiganmelos, no los oculten. Tráiganmelos. Pero hay que confesarlos, por eso hay que acercarnos con humildad de corazón, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y el humilde es el que acepta la verdad, el soberbio es que está engañado por su propio orgullo. El orgullo es un engaño, es creerse uno lo que no es. Que yo no hice semejante cosa, yo no soy así. Pues hermano, esa es una trampa. El orgullo es un engaño. Satanás creyó que él podía desempeñar el papel de Dios cuando fue creado para ser siervo de los hijos que Dios iba a engendrar. No quería cumplir la función por la cual fue creado y fue concebido por el poder de Dios. Se le subió a la cabeza y creyó que podía ser Dios. Es el primer pecado, infringió el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y cuando uno es orgulloso y uno no acepta corrección, está haciendo lo mismo. No, yo no he hecho eso, yo me coloco más arriba de lo que me corresponde, hermanos, y eso produce ceguera espiritual. Entonces volvamos aquí
a capítulo 11 de Mateo, y ya hemos visto lo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ya les he dado suficientes ejemplos para desarrollar esa amistad íntima con Dios, y yo os haré descansar. Vimos el ejemplo de esta mujer, que es un ejemplo sublime, y se fue en paz y dejó la carga de pecados a los pies de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, está bien, yo les perdono, pero ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Toma mi yugo. Empieza a obedecerme de ahora en adelante. Ahora, como les dije al principio, uno le pregunta a la gente, ¿y qué es el yugo? Y le dan como 10 versiones distintas. Vamos a ver que el yugo está definido aquí en Jeremías 5:5. Jeremías 5:5 dice lo siguiente: dice el profeta, iré a los grandes, y está hablando por Dios. Dios, por medio del profeta, iba donde los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno. O sea, los líderes sabían y no querían admitirlo. No quisieron venir como después, cuando Cristo vino, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Y aquí igual. Dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno. Pongan el dedito ahí por un momento, vamos al Salmo 119 y vamos a ver cuál es el camino del Eterno. Dejemos que la Biblia se interprete ella misma, mis queridos hermanos. El primer versículo que dice, Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Esa es la senda estrecha que lleva a la vida eterna. Bienaventurados, felices. El secreto de la felicidad es obedecer a Dios, hermano. El engaño de Satanás es que cree que por la transgresión, por un placer pasajero, como Moisés, que tuvo suficiente visión, no quiso dejarse llevar del engaño de los placeres pasajeros de Egipto, porque tenía su mirada en el galardón, que era para siempre. Vida eterna, gozo a tu diestra para siempre. Es la visión que tenemos que desarrollar, hermano, no dejarnos engañar, el pecado es engañoso. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Ahora volvamos otra vez a Jeremías y ya estamos viendo que Dios dice, bueno, voy a ir donde los líderes, donde los reyes, donde los sacerdotes, donde los que tienen los rollos de la ley bajo su poder, a su disposición. 5:5 de Jeremías, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. O sea, los juicios que hay cuando uno infringe, o cómo debe comportarse con el prójimo, son juicios. Pero ellos también quebraron el yugo. ¿Qué es pecado? Infracción, quebrantamiento de la ley. O sea que el yugo es la ley de Dios, rompieron sus coyundas. El yugo es ese pacto, los 10 mandamientos eran el pacto que hacemos con Jesucristo, escrito en la mente y en el corazón, al cual nos sometemos, como la esposa que se somete al esposo, que es la cabeza. Y ese es el yugo que nos une con él. Cuando lo quebramos, lo quebrantamos, estamos quebrantando el pecado, nos rebelamos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando tomamos ese yugo, Cristo es lo que nos está diciendo cuando nos invita a venir a Él y dejar nuestra carga de pecados o nuestra carga de angustias, hermanos, a sus pies para recibir socorro, oportuno socorro. Y Él intercede ante el Padre. Y tenemos acceso al Padre también, ustedes bien lo saben. Pero que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Dios no se enoja con que acudamos a Jesucristo. Podemos acudir al uno o acudir al otro. Ellos son uno. Ahí no hay celos, ahí no hay problema. O podemos acudir al Padre directamente en el nombre de Jesucristo, como Él nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice, una vez más, capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, tráigame la carga. ¿Qué le pasó con la mujer esta que vino a llorar a sus pies? Vete en paz. ¿Quiénes tienen paz? Si hubieras obedecido mis mandamientos, sería tu paz como un río. Fíjese que cada palabra que uno dice aquí está respaldada por la Escritura. Vamos a ver en el libro de Isaías, mis queridos hermanos, cómo la paz únicamente viene cuando uno le obedece a Dios, cuando su conciencia está en armonía con el eterno Dios. A ver si encuentro una escritura que es muy hermosa. Dice, a ver, ¿dónde está eso?
Aquí está. 48:18 de Isaías. ¿Qué le dijo a la mujer que vino a llorar a sus pies? Vete en paz, tu fe te ha salvado. Ya tenía esa confianza que Jesucristo tendría esa ternura de recibirla así como estaba y de perdonarle y quitarle la carga de encima. ¿Y qué dice aquí? 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Vete en paz, porque ya había confesado sus transgresiones y ahora tenía que llevar el yugo que no es pesado. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Sin obediencia a los mandamientos de Dios no hay paz. A la mujer adúltera también le dijo, vete y no peques más. Toma mi yugo sobre ti, camina de mi mano, en alianza conmigo, bajo el mismo yugo. Jesucristo camina con nosotros, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una vez más, recuerden la parábola del publicano y el fariseo, en el capítulo 18 de Lucas, donde dice, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿ve? No se veían como estaban. Y hay que orar, como les dije, en preparación para la Pascua, acuérdense del Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y estas personas no estaban orando pidiendo que Dios les mostrara sus errores ocultos. Dice aquí, eso se necesita valor y estar uno dispuesto a cumplir lo que está en la oración que Jesucristo nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si estoy haciendo algo en contra de tu voluntad, enséñame para yo someterme a tu voluntad. A unos que confiaban en sí mismos, esto es Lucas 18:9, como justos, y menospreciaban a los otros, estaban ciegos. Por eso les decía, fariseo ciego. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Su oración no pasaba del techo, hermanos. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tomad su yugo, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y le voy a concluir con 2 escrituras sublimes también, donde Dios muestra que Él, como dice, el Seol y el Abadón, lo que está debajo de la tierra está delante de los ojos del Eterno, dice Proverbios 15. De igual manera los corazones están delante de Dios. Dios mira desde arriba y lo ve a uno por dentro, hermanos. Él sabe lo que hay adentro. Entonces, veamos cómo Dios, en Isaías, son escrituras que ustedes conocen, pero que son sublimes. Él es el rey del universo. A Él no lo impresionan con nada, hermanos. Con riqueza, ¿quién lo va a impresionar? Mío es el oro, mío es la plata. Con posesiones, ¿quién lo va a impresionar? El Señor del universo, que jamás lo han podido medir, ni lo van a poder medir. Para la altura de los cielos no hay investigación, hermanos. A Dios no le impresiona con nada, ni con un ejército, porque Él tiene millones y millones de ángeles a su servicio, inmortales, o que no mueren en batalla, hermanos. Pero Dios, ¿en quién se fija? Allá sentado en su trono, hermano. Se fijó en un pastor allá que estaba cuidando las ovejas. No tenía idea David que Dios lo estaba mirando, como miró a muchos otros, y como nos miró a nosotros, hermanos, y decidió llamarnos y revelarnos nuestros pecados, porque si no, no estuviéramos aquí. Tuvimos que ser bautizados porque Dios nos dio a conocer
en que estamos transgrediendo y tuvimos que hacer el acto de humildad que se llama arrepentimiento, que es empezar a vernos como Dios nos ve y como somos. Pero miren lo hermoso, 57:15 de Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, algo que sobrepasa la capacidad intelectual del ser humano, imaginarnos que Dios, el Padre y Jesucristo nunca tuvieron un comienzo. Eso nos limita, ellos están más allá de la capacidad del ser humano de concebir que Dios siempre ha existido. Por eso se llama Yahvé, el Eterno. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos llegar a los pies de Jesucristo con nuestra carga, y no solo confesar aquello de lo cual estamos conscientes, sino pedirle que nos muestre aquello que se nos oculta. Y eso se requiere valor. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, como ese publicano, bajó justificado a su casa, para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Ahora veamos otro más para confirmar lo que Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El manso es el que es lento para la ira. Cuando Dios declaró su nombre, o sea, su carácter a Moisés, en el capítulo 34 del Éxodo, dijo: yo soy el Eterno, grande, poderoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es perdonador. Dice: no daré por inocente al culpable, pero si el culpable confiesa sus pecados, Dios lo da por inocente. Esto todo se compagina de manera grandiosa, hermanos, con el carácter de Dios. Salmo 66, esta es otra forma, Isaías capítulo 66. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Yo a veces salgo por la noche aquí, hermanos, y miro allá hacia donde apunta la Osa Mayor, y allá las últimas dos estrellas apuntan derecho hacia la estrella polar, la estrella del norte, donde por esos lados está el trono de Dios. Y desde allá domina el universo entero y ve los corazones nuestros, hermanos. Dice una vez más: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré desde allá arriba a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si esto es lo que tú dices, Señor, tiemblo por dentro y quiero hacer tu santa voluntad. Hermanos, estas son cosas sublimes, hay mucho más que decir, pero que el Eterno nos ayude a establecer esa comunicación con Él, de venir y buscarlo y ampararnos bajo sus alas. Que Dios los bendiga, hermanos, y tengan una buena continuación en su preparación para la Pascua.